¿Qué tal, chavos? En esta sesión les habla su maestro Juanelo, de Ciencia de la Comunicación. Ya los extraño, sé que extrañan mi voz. Entonces estamos para ver este segundo tema. Este segundo tema que nosotros vamos a ver que abarca los géneros dramáticos. Si bien es cierto, en la primera sesión lo que vimos fue lo que era la obra de teatro y cómo se comprende cada una de las características que se puede llegar a tener, aquí ya vamos a entrar a ver lo que es el género dramático como tal. Si nos tomamos en consideración que los géneros literarios se dividen en tres: los géneros líricos, los géneros narrativos y los géneros dramáticos. Cada uno tiene características diferentes y composiciones diferentes. Nosotros en el bloque número 1 vimos lo que era el género lírico. En el primer año mencionamos, cuando estábamos en primero, vimos lo que es el género narrativo. Y actualmente lo que nos compete y vamos a estar viendo son los géneros dramáticos. Pero para que podamos llegar a ver, aquí vemos cómo se comprende. Me gustaría que ustedes pudieran identificar, primero que nada, qué es un género dramático. El género dramático en sí, como vemos en la diapositiva, menciona que es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos de los personajes. Generalmente estos géneros dramáticos los podemos ver y comprender en lo que serían las obras literarias o las obras como tal. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece en la figura del narrador. Aquí generalmente son situaciones que se van presentando y vamos a ver y vamos a estar, se van correlacionando, ¿ok? Esta tarea es llevada a cabo por los actores que encarnan a los personajes y son conducidos por un director, o sea, una obra como tal. Seguimos a lo que sería este género dramático y vemos la estructura de la narración, cómo se comprende este género narrativo o cómo lo vamos a nosotros a desempeñar o cómo se desempeña para que podamos ser un poco más conscientes de esta situación. En una obra dramática está dividida en tres instancias características. La primera, la presentación o exposición, que es cómo vamos a plantear la situación, el contexto, dónde se va a presentar cada uno de estos elementos, quiénes son los personajes, tenemos que poder identificar cada uno de estos. Luego vamos al segundo punto, que es el nudo desarrollo. Este es muy importante porque llegamos al punto central, a la catarsis de eso, al conflicto, el meollo, el punto principal de cada uno de estos elementos. Y por último, lo que sería el desenlace. Este desenlace es cómo va a terminar. Generalmente vamos a ver los subtemas que podemos encontrar en estos géneros dramáticos y cada uno tiene una diversa, una definición del tema diferente, depende del concepto o subgénero que se vaya a tocar. La presentación o exposición, que ya di una breve introducción de cada uno de estos elementos. La presentación o exposición es el principio de la obra y en ella se presentan los datos más importantes de la obra. Es lo que les mencionaba, el contexto. Normalmente las obras que están divididas en actos, la presentación correspondiente o en su caso el primer acto. Seguimos y vemos con este segundo punto que era el nudo. Es la segunda parte de la obra, generalmente la más larga, coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama se complica, donde empiezan los problemas o las situaciones que se van a dar. Este punto lo denominamos clímax, o en este caso catarsis. La mayor parte de las veces el segundo acto, que coinciden con un desarrollo de la obra, llegan a su fin una vez producido su clima, una vez que llega al punto más alto o al álgido de la obra o del tema que se está tocando, ese podemos catalogar como el nudo. Y el desenlace es el momento que se resuelven los problemas planteados en el desarrollo de una obra, sea bueno, sea malo, es la terminación que vamos a tener de la misma. Seguimos y vamos a ver estos géneros teatrales. Se dividen en tres: obras mayores, obras menores y obras musicales. En primera, que son la tragicomedia, la comedia, el drama, y ahí no está estipulado, pero igual el melodrama incluye esta sección. Las obras menores, el autosacramental, el entremés, el paso, la mojiganga, la jácara, loa, la farsa, el monólogo, el soliloquio,
y el bedovedil. Cada uno de estos elementos se comprenden como obras menores. Y por último, las obras musicales, la ópera, la zarzuela o, en este caso, lo que sería una obra musical, va en este género. De igual forma, un poco más detallado, vamos a ver el género dramático, que recapitulando, vemos que el dramático es la significación de una acción, la significación de una acción, lo que vamos a comprender con que sea real o imaginaria, generalmente tiene forma de diálogo. Entre los géneros ya vimos que se dividen en géneros mayores, menores y teatro lírico. Todos estos tres temas comprenden lo que sería este género. Aquí vemos un poco más detallado cada uno de estos elementos, cada uno y la definición. No veo necesario que tengamos que repetir o releer todo lo que ya está estipulado en lo que sería este género dramático. Los géneros teatrales, como ya vimos, se dividen en obras mayores, obras menores y obras musicales. En la primera, que son las obras mayores, nos podemos tomar en cuenta que la tragedia es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden denominar, suelen acabar con la muerte del protagonista. El drama es la representación de problemas graves donde los personajes por sí mismos deben encontrar la solución de los conflictos. Y por último, la comedia, que es la representación a través de un conflicto del aspecto alegre, divertido de la vida humana y cuyo desenlace tiende a ser o tiene que ser feliz. Aquí vemos una de las características del género dramático, que son las características. La obra de teatro constituye el resultado de la teatralidad del género. La finalidad es la representación de la historia con actores vivos en un escenario de un teatro, y la secuencia se limita en un conflicto crítico, la catarsis, de los personajes o del problema de los personajes